Nos encontramos en el auditorio de Yolanda Ortiz con el licenciado Claudio Fantini, analista internacional. Hoy brindando una conferencia, habló sobre lo que sucede en el mundo, la guerra, Israel, por qué está en juego su existencia, el de alguna manera volver a surgir o desaparecer para siempre. Bueno, porque tiene enemigos que lo que plantean es que no debe existir un Estado judío en ese territorio, ¿no? Es uno de los pocos casos en que los enemigos de un Estado no es que le reclamen porciones territoriales, sino que denuncian su existencia como una anomalía que debe ser corregida, ¿no? Pero la encrucijada del Oriente Medio, o mejor dicho, el gran desafío del mundo en estas horas tan trágicas, es rescatar los acuerdos de paz, los acuerdos negociados en Oslo. Y para rescatar los acuerdos de paz negociados en Oslo, para que pueda existir un Estado judío y para que pueda existir por fin un Estado palestino totalmente independiente en un territorio viable, tienen que desaparecer los enemigos de esos acuerdos de paz que han sido desde el 2007 a esta fecha Hamas del lado palestino, otras organizaciones como la Yihad Islámica, Hezbollah, que actúa desde el Líbano, y del lado israelí los partidos extremistas que son parte del gobierno que encabeza otro enemigo de los acuerdos de Oslo, que es el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien posiblemente, o casi diría seguramente, cuando este infierno termine, empezará a tener los días contados como gobernante, porque hay muchas cosas que no va a poder explicar, entre ellas cómo pudo ocurrir que por la frontera más vigilada del mundo entrara un despliegue militar importantísimo y durante larguísimas horas, interminables horas, pudieran masacrar libremente en los kibbutz y en las aldeas agrícolas sin que llegaran en cantidades suficientes los militares israelíes y la policía israelí a defenderlos. Cuando tengan que explicar por qué no había militares en la zona que debiera ser la más protegida de Israel, yo creo que va a terminar este gobierno de Netanyahu. Claro, esos son algunos de los dos factores de justamente qué pasó con la inteligencia y por otro lado el hecho de que las víctimas, el blanco, hayan sido civiles y no militares israelíes. Claro, en este caso, a diferencia de todas las anteriores guerras árabes israelíes, o sea, la guerra de 1948, la guerra de 1967, y la guerra de 1973, que se iniciaron con ataques árabes sobre Israel, pero con ataques donde los ejércitos árabes entraron a combatir contra el ejército de Israel y no a masacrar civiles israelíes. No fueron a las ciudades, a las aldeas, a los kibbutz, a recorrer casa por casa matando a la gente. Este fue un pogromo inmensamente criminal, inmensamente sanguinario, se ostentó crueldad y el blanco, si bien murieron algunos de los pocos militares y policías que había, el blanco fue casi exclusivamente civil. Fueron a los blancos civiles. El objetivo era masacrar civiles y eso lo hicieron. Licenciado, volvemos a la República Argentina desde la elección del 22 de octubre. ¿Cómo ve el panorama electoral en nuestro país en víspera a un balotaje que de alguna manera genera en algunos ciudadanos esto de qué opciones tengo y a su vez una Patricia Bullrich que hoy ha definido postura, por ejemplo? Yo creo que estamos en una etapa post primera vuelta que es muy sísmica. Las cosas ocurren muy rápidamente. Me da la impresión de que los primeros pasos de Javier Milei muestran un amateurismo calamitoso, un nivel de improvisación calamitoso, y creo que lo que hizo Patricia Bullrich y Mauricio Macri de manera absolutamente inconsulta
equivale a una suerte de harakiri para Juntos por el Cambio. Daría la impresión que actuaron para destruir a Juntos por el Cambio. Primero porque una decisión de ese calibre no se puede haber tomado en tan poco tiempo. No pudo madurar sensatamente una decisión en un puñado de horas, lo que fue del domingo a hoy, que se anunció semejante cosa. Es increíble lo que pasa en la Argentina, es hasta desopilante, ¿no? Lo que hizo Bullrich y lo que hizo Macri fue neroniano, fue destructivo para la coalición que ellos mismos encabezan. Después, renglón seguido, aparecieron los radicales, apareció la coalición cívica, apareció el partido de Ocaña, después también el de Stolbizer, y hablaron en términos mucho más razonables, mucho más lógicos, ¿no? Para ver si pueden salvar la coalición, pero difícilmente puedan salvarla tal cual fue. Macri y Bullrich, después de haber hecho lo que hicieron este miércoles, tan extraño en la política argentina y tan sísmico para la oposición, no creo que puedan seguir siendo parte de esa coalición. Creo que se autocondenaron a pasar a formar parte de las tropas de Milei, ¿no? Y Milei posiblemente pierda la segunda vuelta en noviembre. El caso de esta elección es que la aritmética electoral dejó mejor posicionado a quien sorprendió en la elección, y la sorpresa no fue Milei. Se suponía que Milei iba a ganar, iba a salir primero. Lo que faltaba ver es si ganaba en primera vuelta o si pasaba al balotaje, pero primero iba a salir, y no salió primero. Quien sorprendió fue el primer puesto que logró Sergio Massa, y eso dejó mejor posicionado a Massa de acá al balotaje. Y Bullrich y Macri jugaron con la temeridad de dar por descontado un triunfo de Milei, cuando en absoluto se puede dar por descontado, sino que incluso lo probable es que ocurra lo contrario, que Milei pierda. Y ahí se habrá acabado la vida política de Macri y de Patricia Bullrich. Licenciado, por último, ¿por qué se confunden estos términos de unidad nacional, que son estos acuerdos, con los partidos políticos? Hay coaliciones que hace que los integrantes de distintos partidos políticos se agrupen, se reagrupen y generen nuevos destinos. Pero cuando se habla de unidad nacional, ¿a qué refiere puntualmente según su punto de vista? Bueno, yo creo, es una pregunta muy interesante. Yo creo que unidad nacional es un término que alude a grandes acuerdos entre las fuerzas políticas, no entre individuos que pertenecen a los partidos políticos, sino con los acuerdos políticos. La transversalidad que impulsó Néstor Kirchner y que hizo la fórmula Cristina Cobos no era una fórmula de unidad nacional, eso fue sacarle un puñado de radicales a la Unión Cívica Radical, no fue un acuerdo con la Unión Cívica Radical. Los acuerdos se hacen en el Congreso, ¿no? La unidad nacional es algo que se va a producir en el Congreso, donde los partidos opositores deben cumplir el rol de opositor y deben tener una verdadera motivación para acordar un gobierno de unidad nacional. Pero tengo la impresión, o al menos tengo el temor, de que cuando Sergio Massa habla de unidad nacional, se refiere más vale a quitarle dirigentes importantes a muchas fuerzas políticas en lugar de lograr acuerdos parlamentarios con las fuerzas políticas, ¿no? Pero bueno, todo está por verse, esto recién está empezando. Ha sido usted muy amable, muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Informó Ancenusa Televisión Digital.